Génesis capítulo 19. Quiero invitarle al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 19, para que podamos estudiar acerca de cómo el Señor nos llama para ser librados de diferentes dificultades. El Señor, con tiempo, Él hace un llamado a la vida de cada uno. Génesis capítulo 19 del versículo 17 en adelante dice: Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Gracias, buen Señor, por tu palabra. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos, Señor, para recibir, para aceptar lo que tu palabra nos dice, que pueda guiarnos, que pueda dirigirnos, Señor, en diferentes decisiones que mis hermanos tengan que tomar, que puedas darnos el valor para hacerlo, de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a compartir tu palabra, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Un predicador de apellido Gilliam daba un testimonio acerca de una experiencia que él tuvo hace mucho tiempo en un vuelo privado en el cual él estaba sobrevolando con destino hacia la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. No habían los niveles de tecnología que actualmente se tienen para que una aeronave pueda aterrizar casi de manera autónoma, sino más bien que aunque ya existían ciertos instrumentos, pero no estaba el avance ni tampoco estaba equipado esa aeronave con la tecnología más reciente. Fue así como la torre le informó al piloto de la aeronave que ellos no podían aterrizar porque había demasiada nubosidad y había cero visibilidad. Entonces el piloto de la aeronave comenzó a dar vueltas sobre el aeropuerto. Pero cuando ya el combustible ya comenzaba a terminarse, una aeronave tiene cierta autonomía para mantenerse en el aire por cierto tiempo. La autonomía se refiere a estar relacionado con la cantidad de combustible que él puede tener para seguir volando. Cuando llegó al límite, la torre le informó al piloto que iba a tener que descender, iba a tener que seguir las instrucciones. Aunque él no iba a ver nada, iba a tener que utilizar los instrumentos que tenía disponibles a ese momento y las instrucciones de radio. Fue así como la torre comenzó a dar las instrucciones para que descendiera a cierta razón de descenso. Comenzó a entrar a las nubes sin ver nada. Él comenzó a descender en línea recta, siguiendo las instrucciones de la torre, y logró aterrizar. Al aterrizar, prácticamente había cero visibilidad, pero lo que el piloto hizo fue obedecer las instrucciones de la torre. El obedecer las instrucciones le permitió a él salvar su propia vida y salvar también la de sus acompañantes. Si él hubiera deseado hacerlo por sus propios medios, él no tenía la capacidad
ni con la tecnología ni los instrumentos disponibles para poder haber aterrizado esa aeronave. De manera similar, el Señor quiere librarnos a nosotros del desastre que está inminente, el desastre que está frente a nosotros en nuestra vida, consecuencias que pueden haber a lo largo de nuestro desarrollo personal o profesional, pero sobre todo Él quiere librarnos de la destrucción, de la condenación eterna. Es por eso que el Señor ha dejado su palabra como guía, como instrucciones, aunque hayan momentos en los cuales nosotros quizás nos sintamos como este piloto, en el cual decimos: Señor, pero siento que tengo cero visibilidad, siento que no encuentro una solución para esta situación la cual estoy viviendo. Bueno, su palabra nos recuerda que no es necesario que nosotros sepamos todos los detalles. Lo que sí es necesario es que creamos y obedezcamos su palabra. Por eso el Señor, cuando Él nos hace un llamado a obedecer su palabra, Él nos está diciendo: escapa de la destrucción que está delante. ¿Y cómo vamos a escapar? Obedeciendo su palabra. Ese es el llamado que también el Señor le hizo a Lot, que escapara por su vida, que escapara de la destrucción que estaba al frente. Y de eso quiero que hablemos ahora con este tema: escapa del engaño del pecado. Escapa por tu vida también. Esto no es una situación de preferencias filosóficas o religiosas. Esta es una situación de vida o muerte. Quizás alguien dirá: pero yo lo que no quiero es ser un religioso más. Y qué bueno que no quiere ser un religioso más, pero lo que usted y yo necesitamos urgentemente es escapar de la destrucción, escapar por nuestra propia vida. Por eso en el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En primer lugar, lo que vemos acá es un llamado a escapar por nuestra propia vida. Estamos hablando que el Señor nos está haciendo un llamado para poder ser librados de una destrucción que usted y yo no la podemos ver en este momento, pero el Señor sí la puede ver, porque Él es omnisciente y Él puede ver en el futuro. De tal manera que el Señor le está haciendo un llamado a Lot. Si recordamos el contexto de este pasaje, nos damos cuenta cómo Lot llegó a vivir ahí a Sodoma. Vemos la necesidad de tomar decisiones espirituales sabias. Lot llegó a vivir ese lugar cuando su tío Abraham y él tenían tanto ganado que ya sus siervos comenzaban a disputarse por el pasto, se comenzaba a mezclar el ganado y a tener problemas. Entonces Abraham dijo: para que no tengamos problemas, elige tú dónde te vas a establecer y yo me quedaré del lado opuesto. Lot utilizó un criterio para seleccionar el lugar. Él buscó el lugar que tenía las mejores condiciones a nivel material y a nivel económico, donde su ganado iba a poder pastar mejor, donde iban a haber las mejores fuentes de agua. Sin embargo, no tomó importancia al criterio más importante, y es que ahí estaba cerca la ciudad de Sodoma y Gomorra, ciudades que eran caracterizadas por la inmoralidad sexual, por la perversión, pero eso no importó. Él utilizó solamente criterios a nivel humanos y materialistas. Génesis capítulo 13, en el versículo 9, un poco antes, nos habla acerca de esta decisión que tomó Lot, que finalmente le trajo tremendas consecuencias. Dice el versículo 9 de Génesis 13: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot
hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Esta decisión, que estuvo basada en asuntos meramente materiales, le trajo muchos problemas. En cierta oportunidad ellos fueron capturados y Abraham tuvo que ir a liberarlo porque había sido llevado como prisionero de guerra. No solo eso, cuando el Señor determina destruir Sodoma y Gomorra, como Lot se comenzó a acercar tanto a esta ciudad, terminó viviendo ahí. Y cuando el Señor determina destruir esta ciudad, tuvo Abraham que interceder también por Lot. Imagínense cuánto trabajo le causó este sobrino por haber tomado malas decisiones. Una mala decisión no solo nos va a afectar a nosotros, sino a los que están cerca de nosotros. Eso es terrible. Le afectó a su tío, quien acudía era su tío a ayudarle. Y finalmente termina ahora en este momento en el cual él tiene que salir escapando de la ciudad. Por eso este es un llamado para todos nosotros, que cuando tomemos decisiones, tomemos en cuenta no solo los asuntos materiales, sino sobre todo los espirituales. Porque si nuestro único criterio es lo que me va a beneficiar financieramente, lo que me va a beneficiar en mi comodidad o en la comodidad de mi familia, yo tengo un gran riesgo de equivocarme. Pero si yo tomo en cuenta al Señor y pienso cuál de estas decisiones va a honrar al Señor, dice la palabra que el Señor honra a los que le honran. Queremos tener el respaldo del Señor, tomemos en cuenta al Señor también en esas decisiones. De tal manera que vemos que toma esta mala decisión, y quiero hacer un llamado también para jóvenes y niños. Nos alegramos que estén escuchando acá la palabra, eso es lindo. Cuando tomen decisiones en su vida, tomen en cuenta a Jesús. Eso les va a ahorrar tantos problemas como no se imaginan. Decisiones como cuáles, bueno, cuando tengan que escoger qué carrera van a estudiar, tomen en cuenta a Jesús. Cuando tengan que escoger con qué persona van a tener una relación sentimental, novio o novia, hermano, ¿y por qué le está diciendo eso a los muchachos? Porque un día van a tomar esa decisión. Bueno, pregúntele al Señor antes de tomar esa decisión. Y también escuche el consejo de sus padres, porque ellos lo van a orientar. Y otras decisiones, cuando se van a casar, cuando van a emprender un negocio, si tienen ofertas de trabajo, ¿cuál oferta de trabajo van a escoger? Pregúntele al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe cuál es el lugar más seguro, aunque se vea que es un lugar de abundancia. Pero usted no sabe si ese lugar de abundancia lo va a llevar a terminar en Sodoma, terminar en medio de la perversión, y después, ¿sabe cómo terminó Lot? Sin nada de lo que tenía, porque fue destruido todo Sodoma. Lo sabemos. Ahora lo que la palabra del Señor nos está diciendo es: escapa. Dice en el versículo 17 que los ángeles que fueron a sacar a Lot y a su familia por la intercesión de Abraham, le dijeron: escapa por tu vida. Y ahora alguien quizás ya se metió a vivir en Sodoma. ¿Qué voy a hacer entonces? Escape ahora. Escape ahora por su vida. Lot hubiera pensado: pero todos los bienes que he logrado, toda la riqueza, la vida era más importante que todas esas riquezas. Su vida, no solo terrenal, sino sobre todo espiritual, es más valiosa que estar viviendo ahí en Sodoma. Es más valiosa su vida espiritual que las riquezas, es más valiosa que esa relación indebida en la cual se ha involucrado, ya sea una relación de fornicación, de adulterio, la que sea. Su vida espiritual es más importante que eso. Hermano, pero yo lo amo o la amo. Mire, no voy a encontrar a nadie más. Eso no es verdad. El Señor tiene la persona preparada para cada uno. Y es más, si alguien está casado, pues tiene que estar con su esposo o con su esposa, no con nadie más. Entonces vemos que las decisiones espirituales son aún más importantes. Tome las decisiones correctas. Ejemplos de hombres de Dios que escaparon del pecado. Por ejemplo, cuando José huyó de la mujer de Potifar, ahí en Génesis también,
En el capítulo 39, versículo 12 dice la palabra que ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pecado? Váyase donde esté el pecado, huya del pecado. ¿Qué es lo que le dijo también Pablo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 2:22? Huye también de las pasiones juveniles. Algunos dicen: hermano, pero yo soy lo suficientemente maduro espiritual y voy a resistir esa tentación. No, eso no es cierto. Con las tentaciones, con el pecado no se juega. Huya, deje ahí el pecado. Voy a luchar con el... Eso no es cierto. Del pecado hay que apartarse. Huya del pecado, porque si no va a terminar en destrucción, como pasó con Sodoma y Gomorra. Incluso los que iban a ser yernos de Lot tuvieron que terminar en destrucción porque no creyeron. Vemos la necesidad entonces de obedecer las instrucciones de la palabra. Los ángeles le dijeron a este hombre 3 cosas: no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. En primer lugar, cuando está hablando de no mires atrás, está hablando de abandonar el deseo de pecado en nuestro corazón. El Señor nos está haciendo un llamado a que dejemos de estar añorando el pecado en el cual quizás vivimos en algún momento, o quizás en este momento estamos viviendo en una condición de pecado. Tenemos que escapar ahora y dejar de añorar ese pecado, dejar de mirar atrás. ¿Sabe lo que les pasa a los que miran atrás? Cuando el Señor les ha dado una salida, terminan como estatuas de sal, como le pasó a la mujer de Lot. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos dicen quizás: hermano, pero si yo obedezco la palabra del Señor, tengo temor que quizás no voy a cumplir las metas que yo tengo. Va a cumplir mejores metas en su vida, porque el Señor tiene las mejores metas para usted, tiene el mejor plan para usted. ¿Sabe? Cuando nosotros decidimos rechazar la guía de la palabra de Dios, es cuando vamos a terminar frustrados, vamos a terminar paralizados. Quizás la mujer de Lot, cuando pone su mirada nuevamente en Sodoma y Gomorra, añorando lo que había ahí, porque sabe lo que había en Sodoma y sabe la inmoralidad tan grande que había ahí, que incluso hasta el día de hoy el término sodomita sigue siendo utilizado para referirse a los niveles de degeneración y depravación sexual más terribles. Eso es lo que había ahí. Cuando los ángeles, que habían tomado una forma de apariencia humana, estaban en la casa de Lot, y llegan los hombres de la ciudad a tocar la puerta, que sacara a esos hombres que querían conocerlo, lo que significa es que querían tener intimidad con ellos. Incluso Lot les dijo: no hagan tal cosa, porque eran enviados del Señor. Mire, incluso les dijo: están mis hijas. No queremos mujeres, le dijeron los hombres. Imagínense el nivel de depravación que había en Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe lo que hace la mujer de Lot? Vuelve su mirada atrás. ¿Por qué? Bueno, no sabemos lo que había en la mente de ella. Tal vez, como no hubo tiempo para escapar, los ángeles solo los tomaron de las manos y vámonos. Quizás se estaba acordando de los vestidos que había dejado, de los zapatos, de las joyas, de las amistades. O quizás, en el caso de los hombres, el vehículo que dejó allá. Bueno, la camiseta de su equipo favorito del mundial. Las cosas que había dejado material. Pero era tan urgente que salieran, tenían que irse. Ya, dejaron todo. Ellos habían ido ahí en busca de abundancia. Pero es que la abundancia material es tan relativa, y en un momento está, en otro no está. Es tan fluctuante que no vale la pena poner la mirada en esas cosas. Ella volvió a ver atrás, sin importar que tener esas cosas implicaba también desagradar a Dios, vivir en un medio de inmoralidad. No le importó, terminó como una estatua de sal. Génesis 17:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Seguir deseando el pecado es seguir viendo atrás. Ella sí terminó con sus sueños frustrados. Ella sí terminó, imagínense qué frustración, al terminar como una estatua de sal,
quizás ella pensando en el bienestar de sus hijas, de su familia, por la abundancia, y terminó que ni siquiera pudo volver a ver a sus hijas. Dejó a sus hijas sin mamá. Y no solo eso, terminaron su familia con un recuerdo vergonzoso de quién era su madre, de alguien que prefirió seguir poniendo la mirada en el pecado en lugar de poner la mirada en el Señor. Es decir, que muchos ahora quizás también, por estar poniendo la mirada en el pecado, creen que eso les va a dar una posición. Creen que quizás yo tengo derecho a tomar mis decisiones. Todos tenemos derecho a tomar nuestras decisiones. Es cierto, pero usted no debe evaluar solamente conforme a criterios humanos, sino conforme a lo que dice la palabra. Algunos creen equivocadamente que sus sueños se van a frustrar al obedecer la palabra. Es todo lo contrario. El Señor es el que va a cumplir el sueño que Él tiene para su vida y para mi vida. Y el sueño de Él es el mejor. Segunda instrucción que le dijo, que le dieron los ángeles, dice: no mires atrás ni pares en toda esta llanura. Mantener la visión en Cristo y en su obra. Vemos la importancia de mantenerse en Cristo, de mantenerse en su palabra. Esto nos está hablando de mantenernos en una constante alimentación de carácter espiritual. A nivel físico, si nosotros queremos estar saludables, yo sé que hay algunos deportistas por acá, saben que deben hacer ejercicio, deben consumir ciertos alimentos, dependiendo de la rigurosidad de su actividad física. Saben cuánta proteína deben consumir, vegetales, frutas, etcétera. Bueno, para mantenerse sanos. Hay alguien que dijo que nos parecemos a lo que comemos. Es una ilustración, ¿verdad? Bueno, pero si comemos hamburguesas, imagínense, vamos a parecer una hamburguesa. Pero no, de manera espiritual es parecido. ¿Qué le vamos a meter a nuestro espíritu? Si nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, si nosotros dejamos de consumir la palabra del Señor, ¿sabe quién va a tomar ventaja? La carne. Tenemos que mantenernos constantes en la palabra del Señor. Alguien dice: me voy a tomar unas vacaciones de estudiar la palabra. Usted y yo tal vez nos podemos tomar una vacación, pero su carne y mi carne no se va a tomar vacaciones, y mucho menos Satanás. Ellos no van a descansar hasta destruirlo a usted, destruirlo en su trabajo, destruirlo en su familia, en su negocio. Él no va a descansar. Por eso, de manera ilustrativa, cuando los ángeles le dijeron: ni pares en toda esta llanura, eso también lo podemos aplicar nosotros. No se detenga de seguir creciendo en la palabra del Señor. Hermano, pero es mucho esfuerzo. Todo en esta vida requiere esfuerzo. Hermano, pero tengo que desvelarme. Siempre nos vamos a desvelar por algo. Mire, cuando alguien quiere estudiar una carrera universitaria, una maestría o lo que sea, se desvela. ¿Cuánto más importante no es estudiar la palabra del Señor para estar preparados espiritualmente? Vemos entonces que le dice finalmente, la tercera instrucción que le da es: ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. La instrucción fue ir al monte. El Señor sabe cuál es el lugar seguro para usted y para mí. ¿Dónde va a encontrar usted las instrucciones para su vida? En la palabra. El Señor les dijo: vayan al monte. Él tenía que ir al monte. ¿Sabe? En cierta ocasión, un piloto durante la Segunda Guerra Mundial estaba piloteando un avión tipo caza. Estos aviones salían rápidamente, tenían que cumplir su objetivo y regresar, porque tenía que ser todo tan eficiente en cuanto al tiempo, consumo de combustible, si no los podían derribar. Bueno, salió él con el tiempo justo, pero cuando él iba elevándose, se dio cuenta que en su aeronave iban unas ratas. Pero no solo eso, como estos aviones eran tan pequeños, algunos solo el piloto, algunos incluso un acompañante, estas ratas estaban comiendo las cuerdas de su paracaídas.
Entonces él de inmediato se comunica a la base y les dice: tengo que regresar porque las ratas están comiendo las cuerdas de mi paracaídas. Las instrucciones de la base fueron: no, continúe su camino y siga ascendiendo. Bueno, él comenzó y siguió ascendiendo, se comunica nuevamente a la base: las ratas siguen comiéndose las cuerdas de mi paracaídas, sigue ascendiendo. Y siguió ascendiendo. Y a medida que nosotros aumentamos en la altura, el oxígeno se vuelve más escaso. Por eso cuando subimos una montaña sentimos que, aunque respiramos mucho, que no nos satisface, porque el aire es más escaso a mayor altura. Pero como el piloto iba con su máscara de oxígeno, iba con todo su equipo, pero a medida que él subió, llegó un momento en que el oxígeno fue tan escaso que las ratas que iban ahí se murieron. Lo que Satanás quiere hacernos creer a nosotros es que cuando estamos en una situación, en una lucha contra la carne o con el pecado, es: regresa, no vas a poder seguir adelante, retrocede. Es más, a algunos les dice: ¿para qué vas a ir? A ti no te gusta ser un hipócrita, les va a decir. Pero tenemos que hacer todo lo contrario. Cuando estamos en lucha es cuando más tenemos que elevarnos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, que tenemos que buscar más al Señor. ¿Cuál fue la instrucción que le dio el ángel a este hombre? Ve al monte. De manera ilustrativa lo podemos aplicar. Cuando nosotros estamos bajo fuego, no tenemos que retroceder. Cuando nuestras fuerzas se están acabando, cuando nos sentimos débiles espiritualmente, no tenemos que echarnos para atrás, no tenemos que renunciar a los privilegios, no, es todo lo contrario. Tenemos que acercarnos más al Señor, tenemos que buscar cómo servirle más al Señor, cómo estar más cerca de su palabra, cómo estar más cerca de la oración. Y Él se va a encargar de hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Elévese más, suba al monte. En el monte está la palabra y la obediencia a Cristo. Pero dice también la palabra del Señor: pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y se salvará mi vida. Los ángeles le dijeron: ve al monte. Pero Lot estaba viendo su incapacidad, estaba teniendo temor y dijo: no, déjenme ir a esta ciudad pequeña llamada Zoar. Vemos entonces un desafío para confiar en el plan del Señor. Muchos de nosotros quizás pensemos: no voy a lograr cumplir el plan del Señor, no voy a lograr cumplir las metas para mi familia. Algunos se han sentido quizás frustrados ellos mismos y han dicho: he sido una vergüenza para mi familia, para mis hijos o para mis seres queridos, porque no he logrado lograr quizás las metas. Bueno, lo importante no es que alcancemos metas a nivel terrenal. Lo importante es que alcancemos la meta que Cristo tiene para usted y para mí. Cuando nosotros alcanzamos las metas espirituales, ponemos la mirada en el Señor, Él se va a encargar de las demás cosas. Vemos el peligro de negarse al llamado del Señor por nuestro racionalismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Lot acá? Bueno, él estaba racionalizando las cosas. Él le dijo en el versículo 18: no, yo os ruego, señores, he hallado gracia, dice. Pero dice en la segunda parte del versículo 19: mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Cuál era la respuesta de Lot? Bueno, él estaba dando una respuesta lógica, racional, porque él dijo: quizás no voy a alcanzar a llegar, porque el monte quizás lejos y está esta pequeña ciudad acá. Y comenzó a racionalizar las cosas. Muchas veces nosotros comenzamos a racionalizar. Está bien que hagamos análisis, está bien, pero no tenemos que depender de nuestros análisis, sino que debemos depender de los análisis del Señor. ¿Cuál es la voluntad que el Señor tiene?
aunque no veamos en nuestras fuerzas cómo se va a lograr, tenemos que confiar en el Señor. ¿Qué hizo Noé cuando el Señor lo mandó a construir el arca? Aunque él no estaba viendo que lloviera en ese momento, pero él le creyó al Señor y obedeció al Señor, y se salvó él y su familia. Así debemos creerle nosotros al Señor y su palabra. Algunos quizás están negando el llamado de Dios porque tienen temor y con causas justificadas. Es cierto, sí, pero es que esta lucha no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. En quien usted debe creer no es en sus fuerzas, ni en las mías. Debe creer en la fuerza de Cristo y en lo que dice su palabra. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no dependo de mí, sino de Cristo. Este hombre comenzó a racionalizar. La alternativa humana siempre le llevará a contaminación. El versículo 20 dice, le dice Lot: he aquí, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. El versículo 21, ¿qué le dijo el ángel? Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. ¿Sabe cuál era el destino también de esta ciudad? Destrucción. A causa de que Lot insistió, lo que vemos acá es la gran misericordia del Señor. Incluso en nuestros momentos de debilidad, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Finalmente, Lot tuvo que ir al monte. Ahí dice en el versículo 30, en ese mismo pasaje: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte con sus 2 hijas. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que mejor fue obedecerle al Señor desde el principio. Pero el Señor me permitió esto. Sí, porque insistimos y grande es la misericordia del Señor. Está bien, hacerlo como querás, pero después te vas a dar cuenta que siempre el Señor tiene la razón. Finalmente él fue al monte, pero vemos la oportunidad de salvación como oportunidad que el Señor nos da por su misericordia. Dice la palabra en el versículo 22: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Date prisa. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora: date prisa. Algunos están pensando en detenerse. Es al revés. Démonos prisa. Démonos prisa para cumplir el propósito de Dios. Algunos dicen: quizás me tomaré tiempo. Tomémonos tiempo para otras cosas, pero para cumplir el plan de Dios, démonos prisa. Es urgente. Se está acabando el tiempo. La destrucción está asegurada para aquellos que se quedan en Sodoma, pero la salvación está disponible también. El versículo 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Sabe dónde terminó esa abundancia que estaba buscando Lot? Consumida en Sodoma y Gomorra. Escape ahora. Démonos prisa de cumplir el propósito que Jesús tiene para su vida y para la mía también. Pero ahora, ¿qué decisión va a tomar? El llamado del Señor es ese: escapa por tu vida. Es una decisión que cada uno debemos tomar. Escapemos del engaño del pecado. Decida ahora renunciar al pecado, renunciar a esa relación de fornicación, de adulterio, vicio, ese negocio que está ofendiendo al Señor. Decide escapar del pecado. Escape ahora. Alguien dice: quizás nadie se va a dar cuenta. No importa que nadie se dé cuenta, pero el pecado siempre lo va a llevar a la destrucción. Siempre. Lo que usted tiene que hacer es decidirse honrar a Cristo. Quiero desafiarle ahora a que pueda escapar de cualquier circunstancia que en esta hora esté atrapando su vida en el pecado, y que pueda escapar por su vida por medio de la obediencia a la palabra
y el llamado que el Señor está haciendo a cada uno. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este desafío que tú nos haces para escapar, Señor, por nuestra vida, escapar, Señor, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Señor amado, no solo en los asuntos terrenales, porque sabemos que el pecado va a traer consecuencias en esta tierra también, pero sobre todo, Señor, escapar de la condenación. Ayúdanos, amado Señor, para tomar decisiones realmente sabias, no ser sabios en nuestra propia prudencia, no buscar, Señor, la sabiduría en consejeros que han terminado peor que nosotros, sino buscar la sabiduría en tu palabra, Jesús, en lo que dice tu palabra, Jesús. Ayúdanos, Señor amado. Quiero hacer un llamado en esta hora para alguien que pueda estar acá presente escuchando esta palabra, quizás en otro lugar, y que desea escapar de esa condición, escapar de Sodoma y Gomorra, porque sabe que el camino que lleva es hacia la destrucción. Si nunca le ha entregado su vida a Jesús, lo primero que debe hacer es decirle: Señor, sácame de aquí. Sácame, Señor, quiero escapar ahora de aquí. Si usted desea que sea el Señor quien pueda ayudarle a salir de ahí, entréguele ahora su vida a Jesús y dígale lo siguiente: buen Padre, quiero pedirte perdón por haberte rechazado tanto tiempo. Perdóname por haber preferido el pecado. Perdóname, Señor, por ofenderte. Me arrepiento. Me doy cuenta que tú eres Dios, Jesús, que tú diste tu vida en esa cruz para salvarme. Acepto el regalo de salvación. Te pido que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados y que me hagas una nueva criatura. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que en esta hora están escuchando tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, amado Señor, fortaleciéndoles, llenándoles, Señor, de tu presencia y ayudándoles, amado Dios, a que podamos vencer, Señor, vivir en victoria y escapar, Señor, de esa condición de pecado, de esas artimañas de Satanás y de la carne, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Te damos toda la gloria a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si alguien le entregó su vida a Cristo, se reconcilió, acérquese a uno de los servidores. Ellos tienen un regalo para usted de parte de la iglesia. Gracias a todos. Que Dios les